Cuando vi cómo el teléfono vibraba en la mesa de la cocina, supe que todo podía derrumbarse en un segundo. No porque mi esposo sospechara algo, sino porque la pantalla mostraba un nombre que no debía aparecer ahí. Me quedé helada, con las manos húmedas, incapaz de moverme. Él estaba de espaldas buscando sus llaves, y en ese instante tuve la absurda esperanza de que no lo vería, de que el sonido quedaría ahogado entre el ruido de sus pasos. Pero se giró, lo tomó con la misma naturalidad con la que coge una taza de café, y deslizó el dedo por la pantalla. Yo sentí que me faltaba el aire, como si una mano invisible me apretara el pecho. Vi su expresión cambiar, de calma rutinaria a una sombra de desconcierto, como si leyera un idioma que comprendía demasiado bien, pero deseaba no entender. Me acerqué intentando fingir que no pasaba nada, pero dentro de mí todo gritaba. El teléfono seguía vibrando, otro mensaje llegó y la notificación se expandió justo frente a sus ojos. Mi nombre no estaba ahí, no había nada directamente incriminatorio, pero las palabras eran lo bastante ambiguas para herirme. Él no dijo nada. No me miró. Solo leyó con esa manera suya de leer hasta la última línea, de no saltarse ni una coma. Yo sentía como me ardían las mejillas, como las rodillas temblaban bajo mi propio peso. Hace 3 meses cometí un error. No más que un error, un paso mal dado que se convirtió en una cadena interminable de decisiones equivocadas. Todo comenzó una tarde tan normal que nadie la recordaría, y terminó convirtiéndose en el inicio del fin. Déjenme contarles lo que pasó antes de que todo estallara, antes de que las palabras en esa pantalla se transformaran en una verdad imposible de borrar. Y antes de hacerlo, díganme en los comentarios desde qué ciudad nos ven y respóndanme, ¿alguna vez han guardado un secreto que pesaba tanto, que los aplastaba por dentro, y aún así lo ocultaron, hasta que dejó de ser posible esconderlo? No sabría decir cuándo empezó exactamente la sensación de que mi vida se había vuelto demasiado pequeña para mí. Tal vez fue una mañana como tantas otras, cuando puse el café a hervir, miré el reloj y escuché el mismo sonido de la puerta cerrándose detrás de mi esposo, demasiado temprano para siquiera cruzar una frase completa. El día pasó como todos, entre tareas repetidas y silencios acumulados. No había peleas, no había gritos, solo un vacío que se hacía notar más que cualquier conflicto. Ese silencio era peor que las discusiones, porque no dejaba rastros, solo la certeza de que algo faltaba. Los vecinos, en cambio, parecían vivir en una película distinta. Desde mi ventana veía cómo encendían las luces de la terraza, cómo se reían juntos mientras regaban las plantas o compartían un vino al final de la tarde. Ella, mi vecina, me contaba de sus cenas improvisadas, de los planes de fin de semana, y yo asentía sonriendo, aunque por dentro sentía un pinchazo difícil de ignorar. En mi casa también había cenas, sí, pero eran rápidas, mecánicas, como un trámite para poder ir a dormir temprano. Él, su marido, era distinto a lo que yo tenía en casa. Siempre tenía algo que decir, siempre sabía hacer un comentario justo que aligeraba el ambiente. No era que yo estuviera buscándolo, más bien, era él quien aparecía, casi siempre con alguna excusa, un tornillo que había que ajustar, una herramienta que podía prestarnos, un consejo sobre cómo podar los rosales. Yo agradecía la ayuda, y al mismo tiempo notaba cómo mis mejillas se encendían sin motivo aparente. Recuerdo el día exacto en que me ofreció ayuda con el jardín. Era una tarde templada, de esas en las que la luz se siente más suave, como si todo estuviera cubierto por un filtro invisible. Estaba barriendo las hojas secas sola, mientras pensaba en qué preparar para cenar, cuando él apareció apoyado en la valla que separa nuestras casas. ¿Te echo una mano esta noche? En un par de horas podemos dejarlo limpio, dijo con una sonrisa tan simple que parecía imposible leer algo más en ella. Y sin embargo lo leí. Dije que sí. Lo dije sin pensar, como quien acepta un vaso de agua. Pero por dentro algo en mí se tensó. Me descubrí anticipando la noche, pensando en la posibilidad de tener compañía, de escuchar una voz distinta a la del televisor. Mi esposo llegaría tarde otra vez, no era una suposición, era una certeza. Y yo en silencio acepté la idea de que esas 2 horas de ayuda no eran solo eso, eran 2 horas de algo que me hacía falta y que ni siquiera sabía nombrar. Mientras el sol caía, acomodé las sillas de la terraza, recogí las herramientas y barrí un poco más,
aunque ya no había mucho que barrer. El aire olía a tierra húmeda y a algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba enamorada, no era eso. Pero había una sensación viva en mi pecho, una especie de vértigo, como cuando estás a punto de subir una escalera demasiado alta y no sabes si vas a caer. Esa noche, antes de que él llegara, abrí la ventana de la cocina y me quedé mirando el jardín. Las sombras se alargaban, los sonidos del vecindario se apagaban poco a poco. Me di cuenta de que mi corazón latía más rápido de lo normal, y no porque estuviera cansada. Era la expectativa, la simple idea de romper la rutina, de tener a alguien ahí compartiendo algo tan trivial como la limpieza de unas hojas. Lo esperé sin admitirlo, sin querer decirlo ni siquiera para mí misma. Pero lo esperé. La tarde siguiente parecía una repetición de la anterior, pero en mi cabeza nada era igual. Durante todo el día, mientras doblaba ropa y lavaba platos, no dejaba de pensar en la propuesta que él me había hecho, venir al jardín esa noche a ayudarme con las hojas. Era una tarea sencilla e insignificante, pero cada vez que me detenía, lo imaginaba cruzando el portón con esa sonrisa fácil y una pala en la mano. Era un pensamiento que me sorprendía a mí misma, porque hacía tiempo que nadie lograba alterar mi pulso con algo tan banal. Cuando el sol empezó a bajar, la luz de la tarde se volvió más dorada, como si alguien hubiera girado el tono del cielo a propósito. Salí al jardín para preparar todo, puse las herramientas en una esquina, moví las macetas para que no estorbaran y acomodé una mesa pequeña donde dejé una jarra de agua y 2 vasos. Lo hice de manera mecánica, pero en realidad cada gesto escondía una intención. Quería que se viera acogedor, quería que él lo notara, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Mi esposo había salido temprano otra vez como siempre. Me dejó un beso rápido en la mejilla, el mismo que deja cada día antes de irse, y un "nos vemos tarde" que sonaba ya a frase automática. Mientras cerraba la puerta, sentí la misma mezcla de resignación y alivio que tantas veces antes, resignación porque no esperaría verlo de nuevo hasta muy tarde, y alivio porque eso significaba que nadie interrumpiría la calma ambigua que sentía venir. Cuando escuché la puerta del portón abrirse, tuve que obligarme a no girar demasiado rápido. Me encontré con su figura cruzando el jardín con paso tranquilo, un saco ligero sobre los hombros y una sonrisa que parecía de costumbre, pero en la que había algo más, algo que no supe nombrar. Traía un rastrillo en la mano, y bromeó diciendo que su jardín ya estaba tan limpio que necesitaba ensuciarse en el mío. Reí más fuerte de lo que la broma merecía, un poco nerviosa, un poco agradecida por ese humor que rompía la tensión. Empezamos a trabajar sin mucha conversación al principio. Yo barría las hojas en pequeños montones, él las recogía y las echaba en bolsas negras. El sonido de las hojas secas al rozarse llenaba los silencios, y cada tanto nuestras manos se cruzaban al pasar un rastrillo o al empujar una bolsa más cerca del otro. Esos choques de dedos, insignificantes para cualquiera, se quedaban grabados en mí como si fueran destellos. Sentí que mi respiración se volvía más consciente, como si tuviera que controlar cada inhalación para que no sonara demasiado fuerte. Él rompía el silencio de vez en cuando con comentarios sobre el clima, sobre lo rápido que habían caído las hojas ese año. Yo respondía con frases cortas, pero mi mente estaba lejos de esas palabras. Lo escuchaba así, pero al mismo tiempo estaba atenta a cosas más sutiles, la manera en que se inclinaba para levantar algo, como su voz bajaba de tono cuando se acercaba un poco más. Todo parecía más cargado de lo que era. Llegó un momento en que los dos nos encontramos de pie, frente a frente, con una bolsa a medio cerrar entre nosotros. Yo estaba sujetándola de un lado, él del otro. Nos miramos sin hablar, y por un instante la noche pareció detenerse. No había viento, no había grillos, solo ese cruce de miradas que me quemaba un poco, como si me hubieran descubierto en algo que aún no había hecho. Entonces, casi sin pensar, él soltó la bolsa y dio un paso hacia mí. No fue brusco ni torpe, fue un movimiento natural, como si no pudiera ser de otra forma. Mi mano todavía sostenía la bolsa vacía, pero ya no importaba. Nos quedamos a un suspiro de distancia. Lo miré y no supe si estaba esperando que él dijera algo, que hiciera algo, o que me dejara escapar de ese instante. No hubo palabras. Solo esa pausa que parecía interminable. Y de repente, sin aviso, sucedió.
Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue breve pero tan real que me dejó sin aliento. No hubo manos apresuradas ni movimientos bruscos, solo el contacto de dos labios que no debían encontrarse y, sin embargo, lo hicieron. Cuando nos separamos, ninguno habló. Él me miró con una expresión que no pude descifrar, no era triunfo, no era disculpa, era algo en medio. Yo sentí el peso de lo que acababa de pasar caer sobre mí de golpe. No era amor, no era siquiera un deseo formulado, era otra cosa, la confirmación de que mi vida había dejado espacio para algo así. No me moví de inmediato. Él tampoco. Por un segundo pensé en dar un paso atrás, en decir algo que borrara el momento, pero no lo hice. Seguimos recogiendo hojas, pero ya nada era igual. El silencio había cambiado, ya no era ese silencio vacío que llenaba mis días, ahora estaba cargado, denso, lleno de todo lo que no dijimos después de ese beso. Y mientras guardábamos los últimos montones, supe que esa noche iba a quedarse conmigo mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros estaba dispuesto a admitir. La mañana siguiente fue una mezcla incómoda de rutina y pensamientos que no podía ordenar. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la luz gris entrando por las rendijas de las cortinas, y lo primero que recordé no fue el sonido de los pájaros, ni el café que había dejado preparado la noche anterior, sino el momento en que nuestros labios se tocaron en el jardín. Me quedé mirando el techo durante unos segundos, como si pudiera borrar el recuerdo a fuerza de no moverme, pero no funcionó. El recuerdo seguía ahí, cálido y extraño, como una mancha que no se puede lavar del todo. Intenté distraerme con lo de siempre, hacer la cama, preparar el desayuno, poner la radio en bajo. Mi esposo salió temprano como siempre y la rutina se desarrolló de la misma forma de siempre, un beso en la mejilla, unas pocas palabras, la puerta que se cierra. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Llevaba ese secreto pegado a la piel, y aunque nadie más lo sabía, sentía que todos podrían verlo si me miraban demasiado tiempo. Pasé el resto de la mañana fingiendo normalidad. Barrí la cocina, ordené unos cajones, hasta saqué las cortinas del salón para lavarlas, aunque no lo tenía planeado. Cada tarea era un intento torpe de no pensar. Pero pensar era inevitable. Recordaba sus manos sosteniendo la bolsa de hojas, el momento en que me miró justo antes de dar un paso hacia mí. Lo más inquietante era la sensación de que había algo más en ese beso, no fue un gesto casual ni un error pasajero. Fue un cruce de líneas, un aviso de que algo había cambiado. Al mediodía, cuando abrí el correo en el portátil, encontré un mensaje de él. Era corto, apenas unas palabras: espero que hayas descansado bien. Gracias por anoche. No había nada explícito, ninguna declaración, nada que pudiera interpretarse mal si alguien lo veía. Y sin embargo esas palabras me hicieron sentir el corazón en la garganta. Respondí con algo igual de neutral: gracias a ti por la ayuda, el jardín quedó muy bien. Intenté que sonara como una cortesía y no como lo que en realidad era, una excusa para seguir el hilo de la conversación. A lo largo de la tarde nos escribimos un par de mensajes más, todos igual de correctos, todos cargados de lo que no decíamos. ¿Cómo va el día? Llueve en tu calle también, ¿verdad? Nada más, nada menos. Cada vibración del teléfono me hacía mirarlo de inmediato, aunque fingía que no. A media tarde escuché pasos en el jardín. Me asomé y lo vi. No venía con la intención de hacer ningún trabajo, al menos no traía herramientas. Pasaba por aquí, olvidé un guante anoche, dijo, y levantó la mano vacía como si aquello justificara su presencia. En otro momento le habría creído sin pensar. Ahora, en cambio, vi el gesto por lo que era, una excusa para estar ahí. La conversación fue corta. Me dijo que el guante no estaba en ningún lado, que tal vez lo había dejado en su casa. Sonrió, se quedó un momento más de lo necesario, como si esperara algo que ninguno de los dos sabía cómo pedir. Yo me obligué a no dar un paso más cerca, a mantener la distancia que nuestra conciencia nos exigía. Entonces, justo en ese momento, sonó el teléfono de la casa. Era su esposa, mi vecina. Voy a pasar en unos 10 minutos, dijo con voz amable, la misma de siempre. Pero esa frase inocente y común, me atravesó como una alarma.
Colgué y sentí el peso de la realidad caer sobre mí. Miré a mi alrededor como si algo delatara lo que había pasado anoche, aunque no había nada que ver, ninguna prueba, solo el recuerdo. Él pareció captar mi cambio de expresión. Dijo que tenía que irse, que volvería luego a buscar el guante. El tono era ligero, pero sus ojos tenían algo más serio, como si entendiera que la línea que habíamos cruzado anoche era algo de lo que ya no podíamos deshacernos tan fácil. Cuando se fue sentí el silencio del jardín como una capa pesada. El viento movía las hojas y cada crujido parecía un recordatorio de que había empezado algo que no podía simplemente deshacer. 10 minutos después, ella llegó. Venía a dejarme unas revistas de cocina que había prometido, y mientras me hablaba sobre una receta nueva de pan, yo sonreía y asentía, pero mi mente estaba en otra parte. Cada palabra suya me recordaba lo cerca que estaba de descubrir lo que yo misma apenas acababa de admitir. Me pregunté si su mirada notaría algo diferente en mí, si su oído captaría un temblor en mi voz. La tarde terminó con una calma extraña. No pasó nada, nadie dijo nada. Pero en el aire quedó un peso distinto, como si las cosas se estuvieran acomodando para algo más grande, más difícil de controlar. Y mientras cerraba la puerta detrás de ella, me quedé apoyada un segundo con las manos sobre la madera, pensando en lo que había hecho, en lo que podía pasar. Y sobre todo en lo que vendría después. La mañana amaneció nublada, y esa sensación gris se coló en mi ánimo desde el primer momento. Me levanté más tarde de lo habitual, como si el cuerpo buscara una excusa para retrasar la rutina. Preparé el café y me quedé mirando la cafetera mientras burbujeaba, con la mente muy lejos. Todo lo que había pasado en el jardín parecía un recuerdo ajeno, y sin embargo, lo sentía pegado a la piel, como si lo hubiese vivido hacía un minuto. No era un simple beso, no era algo que pudiera guardarse en un cajón y olvidarse. Era el inicio de una línea que ya habíamos cruzado y que ahora se extendía ante mí, invitándome a seguir caminando. Mi esposo salió temprano, casi sin hablar, ocupado con su lista interminable de tareas. Cuando se fue, el silencio en la casa se hizo más profundo de lo normal. En otro momento lo habría llenado con la radio o con la televisión, pero no lo hice. Dejé que ese silencio me acompañara porque dentro de él, aunque me pesara admitirlo, también estaban los pensamientos que no podía evitar. A media mañana, mientras ordenaba la alacena, sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. Voy a pasar por el vivero, ¿te hace falta algo para el jardín? La pregunta era simple, tan simple que cualquiera podría haberla enviado. Pero la leí con una mezcla de nervios y expectación. Respondí que no, que ya tenía todo, pero él insistió, podría traerte algo, siempre hace falta algo nuevo en el jardín. Sentí un calor extraño en el pecho, una contradicción entre querer decirle que sí y saber que no debía. Finalmente no respondí más. Sin embargo, esa tarde al salir a comprar pan, me lo encontré en el centro frente a la panadería, con una bolsa de tierra en una mano y una sonrisa que parecía demasiado casual. Pensé que podías necesitar esto, dijo, levantando la bolsa como si fuera un trofeo inofensivo. Yo asentí sin saber si sonreír o no porque cada gesto, incluso el más trivial, parecía tener un doble significado. La panadería estaba casi vacía. El aire olía a pan recién hecho y café. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el murmullo de una radio en la trastienda. Entramos los dos como si fuera una coincidencia, y pedimos café. Nos sentamos en una mesa pequeña, de esas redondas con una sola silla a cada lado, tan cerca que era imposible no sentir el roce de sus movimientos. La conversación fue sencilla, hasta banal. Hablamos del clima, de lo rápido que había cambiado la temporada, de cómo los días se hacían más cortos. Yo respondía, él comentaba, y cualquiera que nos hubiera escuchado habría jurado que era una charla normal entre vecinos. Pero para mí, cada palabra era algo más. Había una tensión suave, casi invisible, que se colaba entre frase y frase, como un hilo delgado que los dos tirábamos sin darnos cuenta. Hubo un momento en el que me miró de una forma que no esperaba. No era descarada, ni invasiva, pero tenía un peso. A veces las cosas suceden sin planearlas, dijo casi en un susurro, como si hablara más consigo mismo que conmigo.
Yo bajé la vista, fingí concentrarme en remover el café, aunque en realidad lo que buscaba era un respiro, un segundo para procesar lo que esa frase implicaba. Cuando salimos de la panadería, la lluvia se había intensificado. Caminamos juntos bajo el mismo toldo, en silencio. No había nada raro en esa escena para un extraño, dos personas huyendo de la lluvia. Pero para mí cada paso, cada centímetro de cercanía, parecía llevarme más lejos de donde debería estar. Nos despedimos en la esquina de mi calle, y él levantó la bolsa de tierra antes de dármela. Para tus macetas, dijo con esa media sonrisa que ya conocía. Volví a casa con la bolsa en la mano, el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no quería contestar. El resto de la tarde lo pasé en casa, intentando retomar mis tareas. Llené las macetas con la tierra que él había traído, regué las plantas y acomodé el jardín como si con cada movimiento pudiera poner orden en lo que sentía. Pero no funcionaba. Cada vez que veía la bolsa vacía en la esquina, recordaba la escena en la panadería, la frase susurrada, la mirada que se quedó flotando en el aire. Al anochecer, cuando la casa se quedó en penumbra, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que se enfriaba sin que yo la tocara. Pensé en lo que había pasado, en lo que podía pasar. No había promesas, no había palabras grandes, pero había algo que crecía sin que pudiera detenerlo. Y mientras escuchaba la lluvia golpear los cristales, supe que lo que había empezado como un gesto inocente ya no podía volver a serlo. La noche siguiente parecía cualquier otra, pero en mi interior sentía que estaba esperando algo, aunque no lo dijera en voz alta ni siquiera para mí misma. Pasé la tarde moviéndome de un lado a otro por la casa, cambiando de tarea en tarea, como si eso pudiera disipar la inquietud que me recorría. Mi esposo me había avisado que llegaría tarde otra vez, atrapado entre reuniones y compromisos que parecían no tener fin. Y esa noticia, que en otro momento me habría dejado indiferente, me generó una sensación extraña, una mezcla de alivio y anticipación. Cuando se hizo de noche escuché el sonido del portón. Ya lo reconocía, la forma en que se abría, el ligero golpe de la madera. Me encontré de pie casi en la puerta, antes de que pudiera preguntarme por qué estaba ahí. Entró él con una caja pequeña en las manos. Pasaba por aquí y pensé que esta bombilla podría servirte, dijo, levantando la caja con una sonrisa tranquila. Era una excusa, lo sabía él, lo sabía yo, pero nadie la cuestionó. La luz de la entrada era suave y en ese ambiente los movimientos parecían ralentizarse. Él se agachó para reemplazar la bombilla de la lámpara que parpadeaba desde hacía semanas. Yo lo observaba en silencio con una mezcla de nerviosismo y calma, consciente de cada pequeño detalle, la forma en que estiraba el brazo, el sonido del interruptor, la luz que finalmente se estabilizó. No había prisa, y eso lo hacía todo más intenso. Cada minuto se sentía más largo de lo que realmente era. Él bajó la escalera y se quedó quieto, mirándome. Hubo un silencio breve, apenas un par de segundos, pero cargado de todo lo que ninguno de los dos decía. Yo estaba junto a la mesa con las manos apoyadas en el borde, y sentí que el aire se volvía más denso. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Yo no me moví. No hubo preguntas, no hubo palabras para preparar el momento. Simplemente estábamos ahí, respirando el mismo aire, demasiado cerca para que pareciera casual. Nos besamos. Fue diferente al primer beso. No había sorpresa, no había duda. Era una decisión, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta. Duró apenas unos segundos, pero parecía haberse detenido el tiempo. Y cuando nos separamos no hubo explicaciones. No hicieron falta. Seguimos ahí de pie, en un silencio que lo decía todo. Él miró la lámpara, como si necesitara un pretexto para desviar la atención. Ahora la luz funciona mejor, dijo con una sonrisa breve. Yo asentí, pero apenas escuché sus palabras. Cuando salió de la casa, el aire quedó suspendido, como si todo el lugar retuviera el rastro de lo que había pasado. Cerré la puerta lentamente, apoyé la espalda contra ella y me quedé allí unos segundos, intentando procesar la mezcla de emociones que me recorrían, una culpa tenue, un alivio incomprensible, una sensación de inevitabilidad que se instalaba sin permiso.
Esa noche no encendí la televisión ni busqué ruido que llenara el espacio. Dejé que la casa quedara en silencio porque en ese silencio, aunque doliera, podía sentirlo todo. El amanecer del día siguiente se sintió distinto, aunque todo a mi alrededor parecía exactamente igual. La misma cafetera burbujeando, el mismo suelo frío bajo los pies, los mismos pasos de mi esposo saliendo con prisa y cerrando la puerta detrás de él. Y sin embargo, yo ya no era la misma. Había una tensión latente en el aire, una especie de electricidad suave que me mantenía alerta incluso en los momentos más triviales. Ese beso de la noche anterior, tan deliberado, tan inevitable, flotaba en mi cabeza como un eco persistente. No podía borrarlo y lo que era peor, no sabía si quería hacerlo. Intenté distraerme con la rutina, lavé ropa, limpié las encimeras, incluso ordené la despensa por colores, como si un orden perfecto en los estantes pudiera traerme orden dentro de mí. Pero nada funcionaba. A media mañana, mi teléfono vibró en la mesa. Lo miré con un reflejo casi instintivo. Era un mensaje de él. Nada comprometedor, ¿dormiste bien? 3 palabras tan sencillas que cualquiera podría enviarlas. Pero para mí significaban mucho más de lo que aparentaban. Dudé un momento antes de contestar, porque cada palabra que intercambiábamos parecía abrir una ventana que no sabía cerrar. Al final respondí con algo igual de breve, sí, gracias, ¿y tú? Intenté que sonara neutral, pero mis dedos temblaron apenas mientras escribía. Pasaron unos minutos antes de que llegara otra respuesta, no mucho. No podía dejar de pensar. Nada más, ninguna explicación. Y aún así, mi corazón aceleró. Guardé el teléfono en el bolsillo como si esconderlo pudiera apagar la sensación. Por la tarde estaba revisando unas macetas en la terraza cuando escuché pasos. Me giré y lo vi cruzando el portón. No traía herramientas ni excusas elaboradas, solo una bolsa de papel en la mano. Compré demasiado pan, pensé que te gustaría, dijo con una naturalidad que me desconcertó. Yo tomé la bolsa y agradecí, intentando que mi voz sonara ligera, pero la cercanía lo hacía todo más pesado. Entró un momento apenas para dejar el pan sobre la mesa de la cocina. Pero no se fue de inmediato. Se quedó de pie como si buscara algo que decir, algo que rompiera el silencio que nos rodeaba. Y entonces, casi sin querer, lo noté mirando hacia la repisa, donde había dejado mi teléfono cargando. No dijo nada, pero esa mirada bastó para que un nudo se formara en mi estómago. Porque en ese teléfono estaban los mensajes. Cortos, sí. Inocuos en apariencia, tal vez. Pero demasiados. Demasiado personales, demasiado frecuentes. Lo vi acercarse un poco más, como si fuera a mirar la hora en la pantalla, y mi respiración se hizo más rápida. No ocurrió nada esa vez. No tocó el teléfono, no dijo una palabra. Pero esa mirada, ese segundo de atención, dejó una alerta encendida en mí. Más tarde, cuando él se fue, me quedé mirando el aparato sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. Abrí los mensajes y los repasé uno por uno. La mayoría eran triviales, pero había algunos que decían demasiado en demasiado pocas palabras. Uno de ellos especialmente me hizo detenerme. No era explícito, pero bastaba para que alguien que lo leyera entendiera que ahí había algo más. Pasé casi una hora borrando mensajes, revisando conversaciones, asegurándome de que nada quedara a la vista. Y aún así sabía que no podía borrar la sensación de estar escondiendo algo. Al final de la tarde, mientras preparaba la cena, escuché la voz de su esposa desde el otro lado de la valla. Me dijo que había visto en su teléfono una notificación mía, y que le causó curiosidad. No lo dijo con acusación ni con sospecha, lo dijo como quien comenta algo casual. Pero para mí esas palabras cayeron como un golpe suave, suficiente para que la ansiedad me recorriera. No era una confrontación, no era una pregunta directa, pero yo supe que era un aviso. Un aviso de que alguien, en algún momento, vería algo que no debía. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé despierta, mirando el techo a oscuras. El teléfono estaba en la mesa de noche en silencio. Y yo sentía que cada vibración futura, cada mensaje que aún no había llegado,
era un riesgo, un hilo más que tiraba de algo que podía deshacerse en cualquier momento. La tarde empezó como cualquier otra, con un cielo pesado y una lluvia fina que parecía no querer detenerse. El aire estaba húmedo, y cada gota que golpeaba las ventanas hacía que la casa pareciera más pequeña, más cerrada sobre sí misma. Había algo en el clima que me ponía nerviosa, como si presintiera que esa noche no sería igual a las demás. Pasé el día haciendo lo que siempre hacía: limpiar, preparar algo ligero para cenar, ordenar el armario del pasillo. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada movimiento era mecánico, cada gesto una excusa para no pensar demasiado en lo que sabía que estaba por venir. Porque lo sabía, aunque no lo hubiera dicho en voz alta, ni a mí misma. Mi esposo me llamó a media tarde. Su voz sonaba cansada, distante, llena de ese tono que se vuelve tan común cuando alguien vive más para su trabajo que para su casa. Me dijo que tenía que quedarse fuera, que habría una reunión que se alargaría. Yo respondí con un «está bien», que salió de mi boca más rápido de lo que pensé. Y en cuanto colgué, la sensación de anticipación se hizo más clara, más real. Cuando cayó la noche, la lluvia se hizo más intensa. Los charcos en el jardín brillaban bajo la luz tenue del farol, y el sonido del agua golpeando las hojas era lo único que rompía el silencio. Entonces escuché el portón abrirse. Ese sonido ya me resultaba familiar, pero esa vez tuvo un efecto distinto, el corazón me dio un vuelco. Él entró con una chaqueta oscura y una linterna pequeña en la mano. «Vine a ayudarte a cubrir los muebles del jardín», dijo, aunque los muebles ya estaban cubiertos desde hacía días. No lo cuestioné. Ni siquiera lo pensé. Asentí, y lo dejé pasar. La casa estaba en penumbra, solo la luz del pasillo iluminaba parcialmente la sala. Nos movimos con calma, hablando lo justo, casi nada. El silencio no era incómodo, era otra cosa. Era denso, como si contuviera algo que no sabíamos cómo liberar. Empezamos a mover unas fundas de plástico, ajustando las esquinas, asegurándonos de que la lluvia no las descolocara. En algún momento sus manos rozaron las mías, y ese roce fue suficiente para que ambos nos detuviéramos. Nos miramos y ya no había motivo para seguir fingiendo que estábamos ahí solo por el jardín. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras grandes después, ni promesas ni explicaciones. Solo el sonido de la lluvia afuera y el silencio compartido adentro. El mundo parecía detenido, reducido a ese instante. Cuando el amanecer empezó a asomar, todo se sintió distinto. Me levanté y caminé por la casa en silencio, como si cada paso tuviera un peso nuevo. El aire era más frío, y en mi pecho había una mezcla de sensaciones imposibles de nombrar, algo de alivio, algo de culpa, algo que me hacía saber que la línea que habíamos cruzado ya no podía deshacerse. Él se marchó temprano sin decir mucho, pero el eco de su presencia se quedó. Y cuando cerré la puerta detrás de él, la casa pareció más vacía que nunca. La mañana después de esa noche fue distinta a cualquier otra. No lo digo por dramatismo, sino porque la casa parecía envuelta en un silencio más denso, casi pegajoso, como si hasta las paredes supieran lo que había pasado. Me desperté antes de que sonara la alarma, con la sensación de que no había dormido realmente. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo como el corazón me latía con fuerza aunque la habitación estaba quieta. La cama parecía más grande de lo normal. A un lado, la almohada de mi esposo todavía olía a su colonia, aunque él no había dormido ahí esa noche, como casi todas las anteriores, había trabajado hasta tarde y me envió un mensaje rápido diciendo que se quedaría en la oficina. Su ausencia, que antes era una rutina, ahora me hacía sentir algo distinto. No alivio, tampoco tristeza. Más bien, una extraña sensación de vacío mezclado con un secreto que ya no podía negar. Me levanté despacio con pasos suaves, como si no quisiera hacer ruido. Puse a hervir agua para el café y me quedé mirando el vapor subir, perdida en pensamientos. Todo en la cocina era familiar, los mismos platos, las mismas tazas, pero yo no me sentía igual. Sentía como si hubiera cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Era de él. Solo decía, ¿estás bien?
2 palabras tan simples, pero tan cargadas. Lo leí 3 veces antes de responder. Escribí sí, y lo borré. Luego escribí estoy bien, gracias y lo envié. Nada más. No podía decir más. No esa mañana. Pasé la primera parte del día haciendo tareas pequeñas, moviéndome de un lado a otro, como si limpiar y ordenar pudiera acallar el ruido en mi cabeza. Lavé los platos, doblé la ropa, regué las plantas. Pero cada cosa que hacía parecía traerme de vuelta a la misma imagen, él cerrando la puerta al amanecer, el sonido de sus pasos alejándose, la sensación de su ausencia todavía flotando en el aire. A media tarde mi esposo llamó. Su voz era amable, rutinaria, llena de esos tonos neutros que había aprendido a reconocer con el tiempo. Me dijo que llegaría tarde de nuevo. Yo respondí con un de acuerdo que sonó normal, pero que dentro de mí se sintió como un pequeño empujón a un vacío más grande. Entonces llegó el mensaje que me detuvo. No de él. De ella. Su esposa. Tenemos que hablar. 3 palabras. Sencillas, directas. Pero las leí y sentí como el estómago se me cerraba. No había emojis, no había suavidad, no había nada que lo hiciera sonar a una invitación casual. Era una frase que podía significar cualquier cosa, pero que en mi mente solo significaba algo había visto, algo sabía. Guardé el teléfono, pero sentí que seguía ardiendo en mi bolsillo. No contesté de inmediato. Caminé por la casa, subí y bajé las escaleras, como si el movimiento pudiera darme una respuesta. No la encontré. Finalmente escribí, claro, ¿cuándo? Su respuesta fue casi instantánea, mañana, en mi casa. La tarde se volvió pesada. El cielo estaba gris y la lluvia volvía a caer, pero yo apenas la notaba. Lo único que podía sentir era ese peso en el pecho, ese pensamiento constante que sabe. ¿Qué ha visto? Guardé silencio el resto del día. No quise escribirle a él, no quise arriesgarme a dejar rastros. No le conté nada a mi esposo cuando me llamó de nuevo, fingí que todo estaba bien, que era un día como cualquiera. Pero sabía que ya nada lo era. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé despierta mirando el teléfono en la mesa de noche. No sonó, no vibró. Y aún así, cada segundo que pasaba sentía que el ruido más fuerte era el de mi propia respiración, recordándome que mañana tendría que enfrentarla. La mañana de la cita con ella llegó antes de que pudiera prepararme. Apenas dormí, cada vez que cerraba los ojos, veía su mensaje en la pantalla, esas 3 palabras tan simples y tan cargadas, tenemos que hablar. El silencio de la casa, que tantas veces había sentido como un refugio, esa mañana se volvió una presión constante, como si hasta el aire estuviera esperando. Me levanté temprano, demasiado temprano. Me vestí con cuidado, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque sentía la necesidad de tener algún tipo de control sobre algo, aunque fuera mi ropa. Elegí una blusa sencilla, unos pantalones cómodos, nada que pudiera interpretarse como una provocación ni como un descuido. Preparé café, pero apenas lo probé. Tenía las manos frías, el corazón acelerado, y un nudo en la garganta que no desaparecía por más agua que bebiera. Mi esposo salió sin notar nada. Me dio el beso automático en la mejilla, me dijo hasta la noche con la misma voz de siempre. Y yo asentí agradecida por su distracción, aunque esa gratitud me doliera. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio con un peso distinto, el silencio de alguien que espera que algo salga a la luz. Crucé la calle hacia su casa poco después de media mañana. El cielo estaba nublado, el aire húmedo, y cada paso parecía más largo de lo que realmente era. Toqué el timbre y escuché el sonido ahogado dentro de la casa. No tardó en abrir. Ella me recibió con una sonrisa tenue, no falsa, pero tampoco cálida. Era una sonrisa que decía más de lo que cualquier palabra podría. Me hizo pasar, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La sala estaba ordenada, como siempre. Había olor a café recién hecho, y una bandeja con galletas en la mesa.
Ella se sentó frente a mí, en una silla recta, como si quisiera marcar distancia. Yo me senté al otro lado, sintiendo como mi espalda se tensaba, como mi respiración intentaba no sonar demasiado fuerte. No hubo rodeos. No hubo conversaciones triviales sobre el clima, ni comentarios de cortesía. Ella fue directa, como si hubiera practicado las palabras. He visto mensajes en su teléfono, dijo. No gritó, no alzó la voz. Lo dijo con calma, con una firmeza que cortaba más que cualquier acusación. Yo sentí que la garganta se me cerraba. No contesté de inmediato. Cada segundo que tardé en responder se sintió eterno. Pensé en negar, pensé en fingir sorpresa, pero incluso mi silencio la estaba traicionando. Ella no dijo te he descubierto ni sé lo que pasa. Solo repitió que había visto mensajes. No eran largos, añadió, pero eran demasiados para ser simples mensajes de jardín. Sus ojos me miraban sin apartarse, y yo supe que no había excusas que pudieran borrar eso. No lloró. No se enfadó. Y eso fue peor. Su calma era como un espejo en el que tenía que mirarme. Cada palabra que no dijo se volvió un peso sobre mis hombros. Me preguntó si quería explicarle algo. No me lo exigió, solo lo preguntó como si ya tuviera la respuesta. Sentí como las palabras se amontonaban en mi garganta, pero ninguna salía. Mi voz se redujo a susurros, frases cortas, medio rotas. No intenté defenderme, porque no había defensa posible. Solo intenté dar contexto como si eso hiciera alguna diferencia, que no lo planeé, que no sabía cómo había empezado. Pero mientras hablaba, su mirada seguía igual de serena, y entendí que mis palabras no cambiarían lo que ya estaba claro. En un momento él apareció. No lo había visto entrar, pero estaba ahí, en el marco de la puerta, en silencio. Su presencia hizo que el aire se volviera más pesado. No dijo nada, solo nos miró. Su silencio decía tanto como las palabras de ella. La conversación terminó sin gritos, sin escenas. Ella solo se levantó con la misma calma con la que me había recibido, y dijo que necesitaba tiempo. No sé qué voy a hacer con esto, murmuró. No lo dijo como amenaza, lo dijo como un hecho. Salí de la casa con las piernas temblorosas. La calle estaba vacía, el cielo más gris que antes. Cada paso de regreso a mi puerta se sintió más largo que todos los caminos que había recorrido hasta entonces. Y mientras abría la puerta de mi casa, supe que nada de lo que dijera, ni a ella ni a nadie, podía deshacer lo que ya había pasado. El regreso a mi casa después de aquella conversación se sintió como una caminata interminable. Cada paso que daba parecía pesar el doble y la calle, que tantas veces había cruzado sin pensarlo, parecía más larga y vacía que nunca. El aire estaba húmedo y frío, y la sensación de que algo se había roto para siempre me acompañaba como una sombra. Cerré la puerta de mi casa con cuidado, casi en silencio, como si temiera que hasta el ruido del pestillo pudiera revelar lo que llevaba dentro. El salón estaba igual que siempre, los cojines en su sitio, las cortinas recogidas, la mesa limpia. Pero todo se veía distinto. Como si las paredes hubieran escuchado lo que pasó en la casa de enfrente y ahora me miraran de otro modo. Me apoyé un instante en la puerta, sin saber qué hacer con las manos, sin saber siquiera cómo respirar. Subí las escaleras despacio, cada peldaño un recordatorio de lo inevitable. En el espejo del pasillo vi mi propio reflejo y me sorprendió la expresión que tenía. No era solo cansancio. Era algo más profundo, una mezcla de vergüenza, de resignación y de una pregunta que no tenía respuesta. ¿Qué iba a pasar ahora? El día avanzó como en cámara lenta. Me moví por la casa como si estuviera en automático, lavé una taza, doblé una manta, pasé un trapo por la mesa aunque ya estaba limpia. Ninguna de esas cosas me ocupaba realmente. Todo lo que hacía era una distracción inútil, un intento de no pensar en su mirada, la de ella, la de él, y en lo que dijeron, y en lo que no dijeron. Mi teléfono permaneció en la encimera toda la tarde. No lo toqué. No quería leer mensajes, no quería ver nombres en la pantalla que me obligaran a decidir qué responder. Pero lo miraba de reojo, esperando y temiendo a la vez el sonido de una notificación.
El silencio del aparato me resultaba casi tan insoportable como la posibilidad de que vibrara. Al caer la tarde el cielo se volvió más oscuro, y el jardín parecía un espacio distinto, el mismo lugar donde todo había empezado y, de alguna forma, el mismo lugar que ahora me pesaba. Salí a barrer unas hojas secas, aunque sabía que no era necesario. El aire olía a tierra mojada y a algo más, a recuerdos demasiado recientes. Cada hoja que caía al suelo me recordaba que lo que empezó con algo tan simple como «te ayudo en el jardín», había terminado siendo una cadena de decisiones que ahora no podía deshacer. Me senté en el borde del porche con la escoba a un lado. El aire estaba quieto, y la luz del farol parpadeaba. Pensé en mi esposo. En cómo no había estado realmente presente en casa desde hacía tanto tiempo. En cómo no había peleas ni discusiones, pero sí un vacío que había crecido día tras día hasta convertirse en un espacio donde otras cosas pudieron entrar. Pensé en ella, en su calma, en esas 3 palabras, he visto mensajes. Y pensé en él, en su silencio mientras estaba de pie en aquella puerta sin decir nada, porque quizá ya no había nada que decir. Cuando mi esposo llegó, ya era de noche. Su voz sonó normal como siempre hablando de su día, de un problema en el trabajo, de lo cansado que estaba. Me dio un beso en la mejilla, y noté algo extraño en su mirada, como si intentara leer algo en la mía. No dijo nada, y yo tampoco. Ese silencio pesaba más que cualquier conversación. La cena fue tranquila, casi demasiado. El sonido de los cubiertos sobre los platos parecía llenar el espacio, y cada palabra que no se dijo flotaba en el aire como una nube espesa. No hubo preguntas incómodas, pero la ausencia de ellas era, en sí misma, un signo. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, me senté sola en la cocina. El reloj marcaba la hora, el teléfono seguía en silencio, y yo miraba el jardín a través de la ventana. El mismo jardín donde todo empezó. Las hojas volvían a caer, igual que al principio, como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo un final claro. Solo una sensación que se quedó en el aire, una mezcla de culpa, alivio y vacío. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, sabiendo que lo que había hecho no podía deshacerse, y que lo que vendría después sería diferente, aunque no supiera cómo. La noche avanzó lenta, silenciosa. Y yo me quedé ahí con la certeza de que algunas decisiones nunca dejan de pesar, aunque pase el tiempo, aunque las hojas